Hola, bienvenidos a otra sesión de Historias Extraordinarias. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Esther Casademón. Esther tiene una carrera profesional impresionante. Ella empezó en la empresa familiar, Ujú, Casademón, durante 6 años. Luego estuvo en el grupo CREA, sí, empresa de recursos humanos, y luego montó su propia empresa de recursos humanos, en la que lleva ya 32 años, ¿no? sí, sí, por lo menos, sí, y tanto. En la mía propia sí, en el sector más, pero sí. Pues Esther, encantada. Esther, además de la parte profesional, tiene una historia personal de superación impresionante. A los 49 años, su marido falleció de un cáncer y ella tiró adelante una familia con 3 adolescentes. Sí, sí. Y veréis una entrevista que es una persona muy valiente, muy resiliente, muy positiva, y por eso nos hacía mucha ilusión tenerla hoy con nosotros. Muchas gracias, Cristina. De verdad que muchas gracias por la oportunidad. Un placer estar con vosotros y cualquier cosa que podamos compartir, pues bueno, es aprendizaje mutuo y esto siempre es bueno para todos. O sea que muchas gracias. Pues Esther, yo he hecho una breve introducción de tu vida. A mí sí que me gustaría, ¿no? Si tú tuvieras que escribir tu propia autobiografía, ¿no? Y hicieras un resumen en un titular, ¿qué titular le darías a tu vida? Wow. A ver, un poco el claim, porque a veces lo pienso y esto es difícil cuando uno ya tiene una trayectoria bastante larga y consolidada. Pero si tuviera que hacer un titular, yo pondría una vida, una trayectoria, unas heridas, pero sobre todo unos aprendizajes basados en dos temas que a mí me han servido siempre mucho, que son la humildad barra sentido del humor y sobre todo la gratitud de todos estos aprendizajes, porque realmente se avanza cuando se sufre de alguna forma. Yo pienso que yo siempre pongo el mismo ejemplo, que los niños crecen cuando tienen fiebres y solo te das cuenta cuando se levantan otra vez, es ¿cómo has crecido? Sí, es que he estado enfermo. Entonces un poco lo mismo, aprendizaje y tirar adelante. Un poco la sabiduría de la resiliencia femenina. Y esto no significa que sea solamente en las mujeres, pero la resiliencia cuando es femenina es igualmente válida para las mujeres que para los hombres, para todas las personas en definitiva. Ujú. Es verdad que el sufrimiento siempre hace avanzar, ¿no? Porque Mm, aprendes mucho, quizá aprendes más del sufrimiento que cuando las cosas van bien, ¿no? ujú. Em, Al final tú has vivido muchísimas cosas, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Si tuvieras que quedarte con una que dirías la más extraordinaria de todas las cosas que yo he vivido en toda mi vida, ¿cuál escogerías? ¿A nivel personal o a nivel más Al profesional? ¿O que da igual? tú quieras. Bueno, la más extraordinaria, yo, por no caer en el tópico que es tener una familia divina, unos hijos maravillosos, todo esto que gracias a Dios así ha sido, pero sí un poco el atrevimiento de salir de la zona de confort, de salir de la empresa familiar que además me permitía una cierta, parecía, pero realmente pues una cierta comodidad y confortabilidad en muchos aspectos, haber dicho que no a algo que alguien parecía haber predestinado para mí y decir, bueno, ¿qué pasa si pruebo otras cosas? ¿Y qué pasa si yo de alguna forma elaboro mi propio destino? En aquel momento no sabes que vas a pagar un precio muy alto, pero cuando has pasado ese oleaje y has aprendido a nadar un poco contracorriente, y has aprendido pues esto de la supervivencia por medios propios, te das cuenta cuando miras para atrás que, bueno, mis hijos siempre dicen que ni tan mal, ¿no? Y ni tan mal, aunque en aquel momento el oleaje pues haya sido realmente muy, muy difícil poder respirar. Pero Ujú, esto, un poco salir de la zona de confort y tratar de tirar adelante tu propio proyecto vital. ujú, Creo que no hay proyecto vital, no hay proyecto ni personal ni profesional más bonito que el tuyo propio, aunque en ocasiones sea muy, muy, muy duro. ujú. ¿Y qué recomendarías a la gente, quizá para atreverse, ¿no? A salir de la zona de confort, que siempre, ¿no? Da un poco de vértigo, pues salir de la comodidad de lo que uno hace en el día a día. Bueno, yo recomendaría muchísimo que se dejaran acompañar. Porque cuando uno sale de la zona de confort y emprende su propio proyecto, como somos, y es decir, pues seres humanos y además imperfectos, pensamos que lo tiraremos adelante todo. No, no.
Yo una de las decisiones más importantes que he tomado en mi vida es hacer un ejercicio de parar, tomar el espejo, mirarte y decir, no, no puedo hacerlo todo. No sé hacerlo todo, ni quiero hacerlo todo, porque es que me voy a morir en el intento. Entonces necesito ayuda. Y analizar un poco tus propios límites, también tus fortalezas, y decir, oye, en esto no necesito tanta ayuda, pero aquí necesito y mucha, toda la del mundo. Y saber acompañarte por gente que sabe muchísimo más que tú, de unas disciplinas que no te son tan propias y en cualquier caso que te ayudan, a que el camino sea un poco más fácil. Gente pues con la que conectes un poco a nivel personal y a nivel también profesional, pero que te acompañen y que te ayuden y que te hagan el camino pues realmente un poquito más, no más fácil, pero sí menos incómodo. Muchas gracias. Este tip seguro que es muy útil para las personas para que se animen. Y ya sabes que Plata de Palo, ¿no? Nos definimos como unconventional jewelry, que siempre hemos buscado un poco salir de las normas de la moda, ¿no? Y tener el lado unconventional de crear nuestro propio estilo. Si tú miraras el lado unconventional de tu vida, ¿qué evento escogerías como lo más atípico o unconventional que te ha pasado? A ver, yo he hecho como dos locuras, que ahora cuando las analizo pienso, realmente son locuras en el sentido un poco como entrecomillado, pero que pienso que si no las hubiera hecho en aquel momento yo no habría avanzado. Una de ellas es en el ámbito profesional y el otro es en el ámbito más personal o más familiar, pero me empujaron muchísimo las dos para tirar adelante. Yo tenía una empresa pequeña de servicios, era un momento en el que aterrizaban en Barcelona, en Cataluña, muchísimas empresas multinacionales, porque de aquí se valoraban pues algunos aspectos que para los directivos de las multinacionales eran importantes. Algo tan tonto como el clima y algo quizás tan importante como el talento, disponer pues de universidades internacionales, disponer pues de clínicas o centros hospitalarios, sanitarios también de ámbito internacional, por supuesto, la proximidad de tener una costa maravillosa, por supuesto la propuesta gastronómica, pues, y la nieve. O sea, tú enviabas a un equipo de dirección de compañías multinacionales y extranjero aquí y decían todos, el centro de investigación, de servicios compartidos, de lo que sea, financiero, lo montamos aquí, porque queremos estar aquí. No sabemos cuánto tiempo, una temporada, pero entre las múltiples capitales, igual o provincias o países, pues no, queremos estar aquí. Entonces yo era un proveedor nacional pequeño y yo no tenía cabida en aquella liga un poco de compañías y entonces me fui a ver a la gente de HP y yo conocí a alguien y les dije, mira, yo nunca voy a poder ser un proveedor vuestro, pero me gustaría mucho serlo. Entonces, dejadme trabajar. Comprendo perfectamente que tenéis referral, contratos con otras compañías de servicios a nivel internacional, pero yo quiero trabajar con vosotros. Voy a estar 6 meses trabajando para vosotros, no os voy a cobrar nada. Lo único que os voy a pedir es que me lo dejéis contar, que me lo dejéis explicar y que me dejéis ir a los medios de comunicación y me dejéis explicar que un proveedor pequeño de servicio y local está trabajando para compañías como vosotros a nivel internacional. Y así fue. Yo pienso que yo la lié, pero es que ellos se tiraron de la moto también conmigo y me dijeron, bueno, pues venga. Entonces me fui a ver 3 o 4 medios de comunicación y expliqué pues, que estábamos trabajando en reclutamiento internacional, una empresa pequeña local de aquí, y que trabajamos sobre todo en el ámbito europeo, pero también para todo el mundo. Empezamos a buscar gente internacional y empecé a buscar consultores guiris, extranjeros, y eso pues se publicó en los medios. Y eso nos dio pues un empujón importante por el cual estuvimos 7 años trabajando para la mayoría de las compañías internacionales. Yo monté una división de Special Projects y trabajamos pues en una liga muy compleja. Esto me ha enseñado también que tienes que aprender tus límites y tener muy claro cuál es tu liga y a qué segmento también de mercado perteneces. Aprendimos un montón, contraté un montón de gente y los mejores años de mi vida profesional fueron aquellos. Hoy no sé si se repetiría esta historia, no, porque es que me supuso un sacrificio personal muy Claro. importante. Yo no veía prácticamente a mis hijos. Y esto mirando, pero esto es fácil viéndolo desde hoy. En aquel momento, bueno, yo me llevaba a mis hijos a la oficina y hacían los deberes y les daba el biberón y jugaban con mis consultores y pintaban y hacían puzzles con los consultores. Fue muy bonita esta parte, pero realmente yo tuve una vida muy excesivamente complicada para aquel momento. En el Ujú. ámbito más personal, cuando mi marido enfermó, él tenía 2 grandes clientes, 2 grandes cuentas
los dos del segmento de alimentación. Él tenía una compañía, era emprendedor también, tenía una compañía de compra-venta, de importación y exportación de aditivos para el sector de alimentación. Entonces él enfermó, pero él quería seguir trabajando al mismo ritmo en el que estaba trabajando, unos clientes muy demanding, muy exigentes. Entonces yo los fui a ver. Fui a ver a los dos, a escondidas de mi marido, y les dije, mira, por favor, él está muy enfermo, y no le podéis exigir y demandar lo que le estáis demandando. Entonces yo os pido, por favor, que solamente de 3 a 6 meses bajéis un poco la presión. Ellos no tenían ni idea de que mi marido estaba enfermo, pensaban solamente que había tenido una lesión porque él cojeaba de una pierna, porque él tenía cáncer de huesos. Y entonces los dos me dieron un poco la confianza de decir, no te preocupes, vamos a colaborar en lo que haga falta. Estoy hablando de dos compañías muy grandes del sector de alimentación, y me dieron un empujón los dos y me ayudaron los dos a que esa última temporada de mi marido fuera mucho más fácil y mucho mejor llevadera. Él nunca supo que yo hice esta gestión, pero esto también me enseñó a que en los peores momentos puedes seguir luchando si tú eres coherente con tus principios, con tus valores y sobre todo con tu convencimiento. Lo hice. Yo recuerdo que cuando iba en coche hacia esas reuniones yo pensaba, estás fatal, estás muy loca, y además tu marido sí lo sabe, o estos clientes que te van a matar, lo que estás haciendo no tiene ningún tipo de sentido. Pero lo hice la primera vez con una especie de brote psicótico, que yo creo que se me fue la olla, pero ya la segunda vez lo hice diciendo, pues no pasa nada, en la primera me abierto las puertas, y en la segunda, ¿por qué no? Estas dos. Muy bien, Ujú. realmente dos historias totalmente unconventional en el día de hoy. Y un poco hemos avanzado, ¿no? Yo creo la siguiente pregunta de la parte más difícil de tu vida. Ujú. Si quieres explicar un poquito lo que quieras al respecto, por lo que pueda ayudar a otras personas que quizá puedan estar pasando por una situación similar. Sí, sí. Yo pasé dos momentos muy complicados. Uno fue el abandono de la empresa familiar, porque este era un tema que no estaba contemplado en mi sistema familiar, que alguien se fuera y además emprendiera su proyecto propio. Mi padre nunca estuvo preparado para esto, y entonces, y cuando yo lo planteé, lo tomó como una traición absoluta, y entonces estuvo 2 años sin hablarme, y eso fue muy duro, muy difícil. Llegar a un evento familiar y que tu padre pues se fuera del evento, se fuera a sentar en la otra punta de la mesa, eso me costó muchísimo emocionalmente. Tengo que decir que una vez superado este proceso, realmente mi padre y yo nos convertimos en los mejores amigos, o sea, best friends. Él me respetó de alguna forma, me tomó una cierta confianza, ya no solo a nivel personal y a nivel familiar, sino incluso a nivel profesional. Me convertí un poco en su especie de, no sé, de consejera, de amiga, de advisor, un poco de saco, de boxeo. Y empezó a compartirme un montón de cosas que no había compartido nunca con nadie en la empresa familiar. Eso nos dio los mejores años de nuestra vida cuando él fue enfermando, y me depositó pues bastante confianza en temas muy, muy complicados. Y luego, por supuesto, la otra, y no menos importante, sino todo lo contrario, fue el diagnóstico de mi marido. Llevarlo a hacer una radiografía pensando que tiene una lesión en la rodilla, y luego que te den un diagnóstico pues, de unos 6 meses porque hay un cáncer de huesos muy, muy, muy extendido, fue un momento muy difícil que realmente no supe cómo afrontar, y me dejé llevar mucho por las emociones, solamente decir, hoy me toca esto, hoy esto. No pude planificar nada, y empecé a planificar el día a día 2 años más tarde. Hasta ese momento yo estuve como un bombero, apagando los fuegos. Cada día iba apagando el fuego que me ponía la vida delante. Lo digo a nuestros hijos, no lo digo, qué tratamiento vamos a hacer. Él, como buen emprendedor, también nunca quiso dejar ni el trabajo, ni la empresa, ni la intensidad, y me convertí pues un poco bueno, en sus muletas, de alguna forma. Fueron dos momentos que marcaron un antes y un después en mi vida, tanto personal también como profesional. Ujú. Y si tuvieras que decir, ¿no? Un aprendizaje de estos momentos que te llevas ahora mirándolo, ¿no? En retrospectiva, que pudieras compartir. Mm. Bueno, la realidad, por durísima en todos los ámbitos que se ponga, siempre es más fuerte tu espíritu de lucha. Siempre. En ese momento te parece que no, pero si tú lo haces desde tu convencimiento, desde tu apoyo, la ayuda que antes hemos contemplado y que hemos comentado, y tienes el convencimiento de que tienes que estar ahí, eso es mucho más fuerte que los acontecimientos que te estén pasando en ese momento. Ujú.
Vale, vale, muchas gracias por De nada. compartirlo. Tú hablas mucho, ¿no? De pedir ayuda, de buscar, ¿no? Apoyo alrededor. Si tuvieras que decir quiénes han sido los referentes para ti más importantes en los diferentes momentos de tu vida, a quién escogerías y por qué? Mm. Bueno, yo soy psicóloga y entonces cuando necesité ayuda, porque somos como una especie de muy mal denominada superwoman, si creemos que podemos y además que sabemos hacerlo todo, y que nos podemos multiplicar y abarcar todo, y esto es una mentira absoluta y no es más que un mecanismo de defensa que nos creamos para no, para de alguna forma no decepcionar a nadie, empezando por nosotras mismas. Pero eso lo aprendes con el tiempo. Yo cuando fui a buscar ayuda, yo fui a buscar a mis maestros de la carrera, las personas que yo más admiré durante mis estudios universitarios y que en ese momento se dedicaban al acompañamiento profesional. Fui a buscar a dos referentes. Bueno, yo digo, tengo dos manos y me agarré pues con una mano a cada uno. Mm, y uno fue un psicólogo de la parte personal, un acompañador de emociones, y la otra fue una psicóloga de la parte profesional, una persona que acompaña sobre todo a empresarios y a emprendedores, y nos pusimos a trabajar los tres, porque de alguna forma somos holísticas, sobre todo las mujeres y las personas que tenemos negocio propio. Cuesta muchísimo no gestionar el negocio como si fuera una parte de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, a veces equivocadamente, pero así lo hacemos. Y montamos un equipo de trabajo. Y trabajamos la parte personal, que incluye pues la parte obviamente de mis hijos, de mis padres, de mis hermanas, de mis amigos, es un poco la parte más familiar, y luego la parte también profesional, que yo me estaba llevando de todo este apartado a la parte profesional. Y muchas cosas no las hacía bastante bien. Llevaba mucha rabia, mucha tristeza a la parte del negocio, y eso tuve que aprender primero a discriminarlo y segundo pues a establecer los límites y a no montar esas pasarelas que nos montamos a veces. Tenemos un disgusto o una decepción en la parte profesional, la llevamos al área personal y al revés. Y eso yo creo que es una lección que tenemos que aprender, o tendríamos que aprender sobre todo los empresarios, los profesionales, la gente que tenemos actividad propia que pivota sobre nosotros, igual que seas un dentista, que tengas un hotel, que seas un peluquero, un mecánico o que seas un gran empresario. Yo pienso Ujú, que el ADN siempre es el mismo. ujú. Bueno, yo creo que un poco también a día de hoy, ¿no? Estas cosas que tú has aprendido, tú también ahora eres maestra, ¿no? En estas cosas, en los acompañamientos quizá que tú haces, ¿no? Con las personas que acompañas de dirección o de empresarios o de profesionales, ¿no? Hmm. Bueno, es que yo pienso que lo que uno aprende tiene la obligación de alguna forma de compartirlo. A mí mi padre me enseñó una cosa muy importante, ah, que además lo tengo tatuado, pero en el corazón. Me dijo, es que pases lo que pase en esta vida, tu obligación, solo por el hecho de estar vivo, es dejar este mundo un poquito mejor de lo que te lo has encontrado, porque tú has sido muy afortunada. Solo por el hecho de haber nacido en una parte del planeta y no en otra, has sido enormemente afortunada. Entonces tienes la obligación de hazlo desde donde quieras, pero trata de dejar este mundo un poquito mejor de lo que te lo has encontrado. Entonces pienso que lo que a mí, no voy a decir me salvó, pero sí me ayudó, son aprendizajes y lecciones importantes que por lo menos yo las quiero compartir. Si van a ser, pues, redundando un poco en el bien de otra gente, pues viviendo mejor, sufriendo menos, enfermando menos, ellos y su propia actividad empresarial, porque esto tiene un impacto en muchísimas otras personas. Yo a los empresarios, a mis clientes, les digo siempre, es que tú eres una cosa, pero las 700 familias que dependen de ti es otra. Y no sé, el proyecto en el que estás metido de alguna forma, pues voluntariamente, ah, no hace falta que te enferme, o por lo menos intentemos que el impacto sea un poquito menor. Yo trabajo con emociones, pero trabajo sobre todo con el impacto de estas emociones. Yo siempre digo lo mismo, y además hoy está lloviendo. Tú no puedes cambiar la lluvia, sí puedes cambiar el impacto que te produce esta lluvia. Si por el hecho de que tengas un día oscuro o de que esté lloviendo, pues te enfadas, bueno, pues lo que puedes trabajar es ese enfado. Tenías un plan y no lo puedes hacer, lo que puedes trabajar es ese impacto. Decir, bueno, pues mira, no podemos ir a caminar, pues hagamos otra cosa, nos vamos al cine. Eso para mí fue de mucha utilidad y pienso que es de mucha utilidad trabajar sobre todo el impacto. Ujú. Que tu marido ese día o que tu hijo te haya montado una papeleta o que hayas suspendido o que te hayas discutido con tu madre, ese impacto depende de ti.
Y además es que es muy sanable y es que es muy sano trabajarlo. Si tú lo Ujú. analizas, lo miras a los ojos y dices, ¿qué es lo que hoy me está produciendo este malestar? Esto es lo que voy a trabajar. Y a mí esto me lo enseñó además un facilitador muy, muy, muy interesante, desgraciadamente hoy fallecido, pero me dijo, cuando estés caminando por la calle y tengas esa especie de incomodidad en el estómago, mira el estómago y di, ¿qué es exactamente lo que ahora mismo me está produciendo esta incomodidad? ¿Qué es? ¿Es la reunión a la que voy? ¿Es la discusión que tuve con mi madre anoche? ¿Es la mala noche que he pasado? ¿Es ese tema con el banco que tengo el sábado? ¿Qué es? Y solamente mirarlo en los ojos y reconocerlo, identificarlo, te hace sentir mejor. Ujú. Muchísimas gracias. Muy bien. Em, Otra de las cosas que un poco distingue a la marca Plata de Palo es que tenemos un símbolo, que es una huella, Mm, que escogimos expresamente por dos motivos. El primero es porque al final, ¿no? Todos somos únicos, cada huella que tenemos nosotros es único y reconocer esa singularidad de cada persona pues, es importante. Y luego por el concepto de dejar huella, ¿no? Que un poco lo que decías, ¿no? El aprendizaje de tu padre de dejar el mundo un poco mejor, ujú. que te lo has encontrado. Pero es verdad que cada uno entendemos de una manera diferente, ¿no? Lo que significa dejar huella. Si tú tuvieras que explicarlo, para ti, ¿qué sería dejar huella? A ver, ah, yo creo que es muy importante el autoconocimiento. Aterrizamos, empezamos a correr por la vida, ¿m? Pero muy pocas veces nos paramos y cogemos el espejo y nos miramos. Yo creo que esta mirada es muy importante. Mm, Me gustaría mucho dejarla un poco como legado, esa lección, sobre todo conocer y reconocer los patrones de dónde vienes. Yo cuando hablo del sistema siempre cuento que muchas de las cosas que yo hago son pues, de mis abuelos y de mis padres. Entonces esto reconocerlo eh, te ayuda mucho a cuando traspasas todo esto. Yo pienso que somos un poco responsables de los que vienen detrás de nosotros. Entonces, conocer, reconocer todo esto y ayudar a los que trabajan contigo, a los que te acompañan, a tus hijos, a quien sea, a tus sobrinos, a tus amigos. Es decir, esto te está pasando por esto y esto lo estás haciendo así por esto, porque lo haces desde la rabia, desde el sufrimiento, desde el resentimiento. Lo haces poco desde el amor y lo haces más desde ese otro lado. Eso para mí ha sido muy, muy útil y me gustaría, si es posible, y además lo digo desde la humildad, no lo digo desde la arrogancia, un poco dejar esta huella, la importancia de conocer tu sistema y de traspasar esos patrones que rigen tu vida. Y tu vida es un sistema familiar, tu proyecto profesional, es igual, aquello que proyectas. A veces nos preguntan, ¿no? Que en las entrevistas cuál es nuestro libro preferido, nuestra película favorita. Nosotros preferimos preguntar si pudieras protagonizar un libro o una película, ¿cuál sería, ¿no? Y por qué. A ver, de libros me gustan mucho todas las protagonistas femeninas de los libros de Xavier Bosch. Todas, me parecen unas mujeres inspiradoras. Lo que estábamos hablando un poco, han sufrido, han aprendido y tratan de proyectar un poco todos estos aprendizajes a los que están. Entonces, no sé, hay muchísimas, pero la abuela, por ejemplo, de la penúltima novela, porque ha sacado otra, del 32 de Març, esa mujer que vive en una guardilla en París, a la que va a visitar la nieta, me parece un personaje extraordinario. Y de película, bueno, yo tengo una película preferida, pasan los años y sigue siendo la preferida, creo que la he visto 7 u 8 veces y mira que es larga, pero La Casa de los Espíritus. El personaje de Meryl Streep, mmm, la intuición que tiene, que en aquel momento la llamaban bruja, que tenía superpoderes, que estaba enferma, la llevaban a los psiquiatras y todo esto, pero yo estoy tan convencida de que la intuición es la competencia básica del siglo XXI, por no decir ya de este, y además es que no estoy hablando de nada chamánico, o sea, la gente que realmente tenga la sensación de ver venir muchos de los acontecimientos sin demasiados estudios de mercado, sin demasiados PowerPoints, sin demasiados datos, pero que vea venir y que tenga la capacidad de adelantarse me parece que va a ser la gente que sobreviva y que le funcione, por mucho miedo que le dé. Pero Ujú. entonces, si me preguntas con quién yo me sentiría identificada, quién me gusta, las mujeres del Xavi Bosch, y la Meryl Streep de La Casa de los Espíritus. Estupendo. Sí, sí. Muchas gracias.
Y si ahora miraras atrás, ¿no? Y vieras la Esther de quizá, no sé, 9, 10 años que ya empieza, ¿no? A plantearse un poco su camino hacia adelante, con todo lo que has aprendido hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué le dirías para los años que le quedan por delante? Yo le diría que no trabaje tanto y que dedique más tiempo a dos cosas. A su formación, sin que esto fuera un atrapar, ¿no? esa carrera por la vida tan loca, y a viajar más, Ujú, a viajar más. Debería de haber aprendido a que parte de su vida debería ser ver el mundo con mayor amplitud, y esto obviamente implica tiempo, porque para viajar necesitamos tiempo, que durante mucho tiempo ha estado atrapada ese Esther pues en el no tengo tiempo, y esto es un bastante desastre. Y luego esto, o sea, dedicar más tiempo a aprender. O sea, que no hace falta que todo lo hagamos a través de la UOC y por internet, sino que se puede ir a un aula, a una clase presencial y que esto tiene que configurar nuestro presente y nuestro momento vital. ujú. Estupendo. Y si volvieras atrás, si tuvieras la oportunidad, ¿no? De tener una segunda vida y volver a nacer, ¿qué cosas seguro que repetirías y qué cosa evitarías a toda costa? Repetiría sin duda el no dejar de nadar contra corriente, el no dejarte llevar por lo que toca. ¿No? Esa rebeldía que pienso que es lo que te hace avanzar en todos los ámbitos, o sea, no en negativo, sino un poco en positivo, pero simplemente ese cuestionamiento permanente. Y, y lo otro era, El que no repetirías o que evitarías a toda costa. evitaría absolutamente esa fuerza del ego, ese ego en el que nos instalamos como mecanismo de defensa. Yo he descubierto el yo un poco tarde, creía durante muchos años que el ego me servía para ir por el mundo, para ser mirada, aceptada en determinados entornos, en determinados ambientes, y he descubierto que sinceramente no es eso. O sea, la autenticidad viene del yo interior, no viene del ego. Solamente que vivimos en un sistema y en un entorno y en un momento en el que nos parece que el ego va a ser nuestro éxito, y con el tiempo no es así. No lo repetiría esto, jamás. Ujú. Me encanta que digas eso porque un poco en Plata de Palo, ¿no? Lo que o el propósito de la marca es un poco inspirar a que la gente viva con autenticidad, ¿no? Y que ese nadar contracorriente, que busque su propio camino, que no siga las normas, pues esto, o de la familia, o de su sociedad, o de su escuela, o del entorno donde vive, ¿no? Sino, o sea, que me gusta mucho porque realmente, ¿no? Es un ejemplo de cómo poder llevar esto en el día a día. Y ya para finalizar, dos preguntas. Si ahora tú pudieras entrevistar, ¿no? A cualquier persona del pasado que pudiera rescatar por unas horas y tenerla delante y poderle hacer una entrevista y cualquier tipo de pregunta, ¿a quién te gustaría traer aquí a este sofá y poder conversar un rato? Que esté vivo entonces, o sea, No, no te puedo decir ha de ser alguien del pasado. Luego del buscaremos a pasado. alguien vivo. Sí, pero alguien del pasado, que tú puedas ir a la antigüedad o a la Edad Media al momento histórico que quisieras y poder traer a alguien a día de hoy y poder conversar un rato. Bueno, yo sin ninguna duda me traería al Dalai Lama, sinceramente. Me parece de una autenticidad, de una capacidad de entrega, de una capacidad, de una generosidad, de una capacidad de compartir, de una sabiduría, de una humildad, de una grandeza personal inmensa. O sea, vamos, lo iría a rescatar donde fuera. Ujú, Es el prototipo de decir, oye, por 2 minutos de verlo de aquí, pues a Gabá, yo ya me conformaba. Sí, sí, me parece tremendo. Yo no me canso de leerlo nunca. ujú, Empecé a leerlo creo que con 14 15 años y sigo leyendo lo que sea. ujú. Perfecto. Muy del pasado, Sí, ¿eh? sí. Y si fuera una persona de hoy, una persona que podamos tener cerca o al menos que esté viva y que pudiéramos tener acceso a día de hoy, ¿a quién nos recomendarías que pudiera venir aquí para una próxima entrevista? Ah, a ver,
te habría traído a un hombre que es Bert Hellinger, pero se nos ha muerto hace muy poquito tiempo, que es médico, de hecho es el rey y el diseñador del sistema y de las constelaciones familiares, y es un tío que arriesgó su vida y toda su carrera profesional, su reputación, por tirar adelante una propuesta de convencimiento personal. Creo que el mundo irá hacia aquí cada vez con mayor intensidad y los que vienen detrás, que son más jóvenes y que tienen otra mirada y otros valores, pues no estamos a tiempo. Como persona de mi presente, yo te traería sin ningún tipo de duda a Imamat. Imamat es una mujer, una empresaria muy exitosa del sector inmobiliario, que es un sector masculino por definición. Es una mujer que tiró adelante el negocio después de la muerte de su padre, perdón, primero del padre y después de la madre. Un ejemplo de humanidad, para mí es una de las mejores empresarias del país, sobre todo por su capacidad de trabajo, por su integridad, por su coherencia, por su compromiso con todo, con la vida, bueno, para mí es un ejemplo de humanidad y desde luego de profesionalidad y de capacidad. Sí, sí, yo te la traería mañana mismo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Esther. Muy Ha bien. sido un placer conversar contigo. Ya veis que es todo un ejemplo de salir de la zona de confort, de enfrentarse a la vida y a las dificultades con valentía y con positivismo. Y estamos muy honrados que hayas aceptado venir hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Todo lo contrario, muchísimas gracias por este espacio para compartir vivencias y espero que os haya sido de utilidad y que seáis muy fans de Plata de Palo, que es una marca muy comprometida con todo lo que hemos estado hablando. O sea que muchísimas gracias.